En este video vas a ver imágenes y extractos de la presentación hecha en Hermitage, donde el evento de lanzamiento del Club de Vinos Ícaro, así como también de una entrevista exclusiva que le hicimos a José Durán durante el congreso de la OIB que se llevó a cabo en Ensenada en noviembre pasado. Esperamos que lo disfrutes. Vamos a tener hoy, obviamente, aquí a José, que ya todos lo conocen, porque lo que van a ver hoy es algo muy importante. Yo creo que para la industria del vino en México, también obviamente es un proyecto muy importante para José. Créanme que a mí se me estaba derritiendo el corazón de escuchar qué entregado está José con este proyecto, que le ha echado tantas ganas y con tanta creatividad y tanto gusto, inteligencia y habilidad desde hace tanto tiempo para poderlo presentar por fin hoy. Bienvenido, José, esta es tu casa. Y ahora sí que atáquenlo, justo estaba para eso. Y así empieza la historia de la presentación del Club de Vino Ícaro, de voz de una de las sommeliers más influyentes de México, Laurita Santander, y que si bien es un concepto nuevo, tiene la firma de José Luis Durán, quien es uno de los enólogos más reconocidos del Valle de Guadalupe, quien comenzó en Casa Pedro Domecq hace ya 22 años, y ahí se enamoró de México y del propio Valle, donde ha elaborado sus reconocidos vinos como Ala Rota y el propio Ícaro, su vino insignia y que le dio nombre a su bodega y ahora a este club de vino que te vamos a platicar. Ahora sí, le cedo la palabra a José Luis Durán. Siempre he sido como muy nerd. Es como karma, pero a la vez es padre. Fui el número 1 en mi carrera y eso me ayudó un poco brincarme todos los bashing box que hay en Chile y toda la parte granel y llegué a Santa Rita, de ahí a Pedro Domecq. Sí, hice muchos padres vinos. Y también todo eso es aprendizaje y así conocí el Valle de Guadalupe. De alguna forma me encanté y me enamoré de la zona por lo inesperada que es. Y bueno, han pasado 22 años desde que llegué a México y he ido aprendiendo muchas cosas, cuestionándome muchos temas y pues yo creo que es el resultado de todo ese aprendizaje, ¿no? Creo que es importante ir cerrando círculos para poder como emprender nuevos cuestionamientos, ¿no? Entonces esto creo que es para mí cerrar este círculo y por fin tratar de responder esta pregunta que para mí es esencial y que tiene que ver con qué es el vino. La belleza lo que hace es exactamente lo opuesto, ¿no? Cuando nosotros encontramos belleza nos conmovemos, ¿no? Cuando ves algo bello te sientes lleno. No es un tema físico, es un tema mental, emocional, espiritual, ¿no? La belleza de alguna forma nos embarga y nos obliga a la pausa, ¿no? De alguna forma te llena y te hace que te quedes cuestionándote, o sea, ¿qué pasa con esto? Disfrutando eso, y eso pasa en el arte, eso pasa en la naturaleza. O sea, si se fijan, por ejemplo, nosotros como humanos nos cargamos cuando vamos a la naturaleza, porque encontramos belleza. Cuando vas a una ciudad, te descargas, ¿no? Haces muchas cosas, compras, fiesta, pero no te sientes cargado. Cuando te vas a la naturaleza, pasa lo contrario, ¿no? Y tiene que ver con esta relación casi espiritual en el hombre de cómo percibimos estos dos elementos. En la piel es donde están los aromas, el color, los taninos de piel, ¿no? Porque hay diferentes tipos de taninos y eso a veces los mismos encargados de comunicar el vino no lo dicen. ¿Cuántos tipos de taninos y qué implica cada tanino? ¿No? Hay un tanino proantocianínico que ese es el único que la naturaleza hace para que consumamos. Y lo bonito de ese tanino es que está en la piel, ¿no? Y ese es el que tiene el resveratrol, la quercetina, todos los antioxidantes. Pero ese tanino está protegiendo, ¿no? Está fight, pero de repente llega la madurez y comienza el color como una herramienta de atracción y el color se pega al tanino y lo suaviza y le dice, cálmate, ya pasó el momento de proteger, ¿no? Y ese tanino se vuelve dulce y eso lo sentimos aquí
y es el tanino más delicado, intenso, y ese es el que tiene la relación con calidad. Pero luego el tanino elágico, que es el de la barrica, se nos va para este lado, lo percibimos acá, y te va a dar una estructura. Entonces, la gracia, por ejemplo, y el gálico de la semilla está atrás, ¿no? Es interesante entender dónde están los taninos para poder percibir la belleza y los errores, ¿no? O los problemas. Y lo mismo pasa con las acideces. Las acideces, tenemos muchos tipos de acideces, como tartárica, málica, ¿no? Las típicas, el láctico, pero también tenemos el succínico, y también tenemos el acetato de etilo y el ácido acético. Y a veces no hablamos de esas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que, por ejemplo, el ácido succínico, que predomina en el Cabernet, en el Malbec y en el Latonat, por ejemplo, esa es mi teoría de por qué no la volvieron a plantar cuando se acabó la filoxera. Bueno, ahorita hablamos de eso, pero a lo que voy es que esos ácidos nos van a generar una relación distinta de saliva. Tenemos que entender cómo la saliva nos da más o menor percepción de cuerpo. Mientras, cuando tenemos un málico, ¿no? De un Sauvignon Blanc y manzana verde, pues salivas mucho, ¿no? Y entonces lo sientes porque estás un poco amortiguando esa acidez y entonces te abre el apetito. Pero, por ejemplo, si tienes nuestro Marella Rosé de un Grenache de viña vieja, que es puro tanino tartárico, entonces no salivas y el vino se siente más ancho. Y los dos tienen la misma acidez, solamente que son diferentes tipos de ácidos. ¿Se fijan? Y es esta relación sutil la que uno como enólogo va entendiendo y va trabajando, ¿no? Pero necesitas entender no solo cosas tan obvias como el azúcar. Pero la parte aromática es el espíritu del agua, ¿no? De acuerdo. Las acideces pues uno puede estabilizar con frío, precipitas, los taninos se pueden poner más madera, ¿no? O cosechar más tardío para concentrar la uva, pero los aromas no, los aromas son como el carácter de una persona, ¿no? El carácter de una persona, todos tenemos un origen y a la vez tenemos una vida, un momento en la vida, ¿no? En la uva pasa lo mismo, ¿no? Que tienen como esta expresión de su origen y de sus momentos durante su periodo de crecimiento, pero todo eso está expresado con una mayor complejidad en los aromas. Es en los aromas, o sea, la magia del vino es que logra, por ejemplo, capturar una brisa, ¿no? Como lo que pasa en el Cabernet del perfumista, que captura la brisa del mar y ese sol, y con eso, como un acto de magia, te da una fresa, ¿no? O de repente llega, ¿no? El atardecer más cálido y te da una grosella, ¿no? O aquí le llamamos un poco notas de tuna o de granada. Son como unas composiciones muy sutiles, ¿no? Y el suelo le aporta esa sensación de piedra húmeda. Pero todos esos elementos son aromáticos, ¿no? La viña logra capturar elementos que son absolutamente intangibles, ¿no? Y que son efímeros, que pasan, ¿no? Y agarran esos elementos y los vuelven reales y sólidos, ¿no? Entonces son esos elementos que generan los aromas. Ahora José Durán nos explicará cómo es el terruño en el Valle de Guadalupe. Para ello es muy oportuno aclarar que la región de Ensenada está conformada por varios valles vitivinícolas y cada uno de ellos tiene características propias de terruño. Aquí José Luis explica algunas características propias del Valle de Guadalupe y, como él mismo aclara, los demás valles tendrán sus propias características y condiciones que los van a definir y que en muchos casos difieren del propio Valle de Guadalupe. Bueno, la gracia, yo creo que algo muy lindo de Ensenada es que tenemos estos arenales, ¿no? El Valle de Guadalupe tiene estos arenales de una arena con mucho cuarzo, de una arena muy gruesa, y esta arena lo que genera en la viña es mucha austeridad, ¿no? Entonces en esa austeridad la viña, que además enfrenta el viento y tiene sal en el suelo, pues genera mucha resiliencia, es una viña muy fuerte, pero a la vez esos racimos generan mucho carácter, ¿no? Entonces no necesariamente la viña tiene la fuerza para hacer taninos, ¿no? O mucho color, pero tiene este carácter aromático que es maravilloso, ¿no? Yo creo que los aromas son la esencia de la expresión de los vinos, porque a través de los aromas podemos leer el tiempo, podemos leer los suelos, tenemos los sabores, ¿no? Entonces
Un vino con esa expresión a veces no se llevaba al mercado simplemente porque no encajaba entre la expectativa de un Cabernet. Esta corriente de Baja California, de California que viene del deshielo, se levanta aquí por la ensenada y genera una masa de agua más fría que lo normal, y esa masa de agua fría enfría el viento que va hacia el Valle de Guadalupe, ¿no? Esta masa no es lo mismo en Llano Colorado o en Tecate, es el Valle de Guadalupe que tiene este efecto cooler que de alguna forma le permite a la viña vivir en esta parte de los dos mundos. Tiene mucha luz, pero tiene la capacidad de cargar CO2 en la noche. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con lo especial del Valle de Guadalupe, con los suelos, que son muchas bases arenosas que tienen un gran drenaje. Entonces esas viñas, por mucho que quieran producir, no puede porque no tienen tanta agua entonces en general son viñas que están orientadas hacia esa calidad. Antiguamente, en los 80s, 90s, había mucha producción de uva, ya saben, Padre Quinos, Calafias, todo esto, pero era un tema regado y nitrogenado, ¿no? En el momento que esto se quita, vuelve a su estándar de calidad, y el Valle de Guadalupe tiene una calidad intrínseca que está dado por esa geografía. Y el otro tema es que la sal acentúa esa falta de agua y hace que sea más difícil aún que la planta haga producciones muy altas. José nos presenta su propuesta del Club de Vino, la cual consiste fundamentalmente de integrar 6 etiquetas nuevas, todas ellas monovarietales, que se enfoquen en la expresión de belleza de los vinos, no tanto en las cuestiones convencionales en las que se pretenda crear vinos con una referencia de otras zonas y regiones vitivinícolas de otros lados del mundo. De acuerdo a José, ¿por qué pedirle a los vinos mexicanos que expresen lo que encontramos en los vinos franceses, chilenos, argentinos o de Estados Unidos, o de Australia o de Sudáfrica, cuando el terruño mexicano, y en particular del Valle de Guadalupe, es completamente distinto y característico de este lugar, como ya nos explicó? Es como todo club, es un círculo cerrado donde podemos reunirnos, platicar, un poco desarrollar temas más a profundidad. Y en ese sentido, bueno, el club que nosotros planteamos fue un club que se atreve un poco a cuestionar el status quo, ¿no? de cómo vemos el vino, y a analizar la problemática que estamos también viviendo y proponer una visión nueva de cómo enfocarnos al vino, que tiene una búsqueda de vinos que expresen un poco esta idea del vino que captura el tiempo, que no solo está arraigado a sus tierras y muestra su origen, sino que también tiene esta sutileza en la expresión de los momentos de la viña, ¿no? Hemos creado marcas exclusivas que solo se venden en el Club de Vino. O sea, todas tus etiquetas son monovarietales, sí, ¿cierto? Un poco la idea es esa relación. O sea, los grandes vinos tienen esta conexión entre la viña y su lugar, ¿no? Y su clima. Entonces, a veces cuando tenemos vinos de mezclas, eso no se logra ver. ¿Cómo puedes ver el origen si tienes diferentes suelos, diferentes zonas incluso, diferentes momentos de cosechas, diferentes microclimas? Entonces no necesariamente logras tener esa lectura que es a la que apela el gran vino, ¿no? Que es el terruño y sus momentos, su cosecha, ¿no? Entonces aquí con estos vinos estamos haciendo monovarietales de una sola viña para lograr expresar un poco a detalle esa relación, y queremos establecer esta relación del viñedo y seguirla en el tiempo. La calidad del vino se considera casi igual a la concentración, ¿no? De color, de taninos. Claro. Pero nosotros pensamos que en realidad la calidad del vino tiene que ver con belleza, ¿no? Y eso te cambia, porque cuando ves la visión de concentración, de alguna forma te vas hacia un tema quizá más de consumo, ¿no? De saborear, de tomártelo. Pero a veces cuando vas con los vinos desde una perspectiva de belleza, tiene que ver más con esas pausas que uno hace cuando uno se encuentra con algo bello y se sorprende
y quiere absorber todos esos detalles, ¿no? Para mí, llevar el vino a esa perspectiva te hace ver la viticultura y la enología completamente distinta. Este es nuestro Marella Chardonnay. La diferencia de este Marella con el Marella normal es que aquí hacemos una cosa que se llama, bueno, es una cosecha un poco más temprana y hacemos racimo entero, ¿no? Entonces se prensa un poco con el racimo entero, con lo que logramos una presión mucho menor. Lo máximo que hacemos es como 250 bares en comparación a los 2000 bares de presión que se usan en una prensa normal. Entonces, al hacerlo a esta presión tan baja, extraes, digamos, el mosto más flor de la flor que vas a encontrar. Y entonces, si se fijan, los aromas son súper como muy chardonnay, pero muy delicados, ¿no? Donde esta idea de la madera o el dulzor no es como lo predominante que sí sucede en el Marella tradicional, donde hacemos un fumé, ¿no? Luego vamos a uno de mis favoritos, es como el vino que más me emociona, nuestro Cabernet, el Perfumista. Es un viñedo de Arenal. Un caso lindo de esto es que este es un Cabernet que llega en los 30 y se fijan cómo comienza a salir esa nota de tallo de rosa, ¿no? que comienza como a asomarse poquito a poco, y hay un puntito de fresas. La viña de Cabernet es una viña muy vieja, no puedo decir los años porque no hay nadie que la haya sobrevivido y no tenemos la historia, pero creemos que por lo menos tiene más de 60 años. Wow. Esto es una viña que parece un dinosaurio, está toda arrugada, pero es preciosa, ¿no? Y ella siempre está enfrentando este dilema del viento y la arena, ¿no? Creo que en el Valle tenemos eso, tenemos cosas muy bonitas que no siempre se han visto, ¿no? Que tenemos mucha elegancia y mucha delicadeza en esas viñas. Muchas veces esa elegancia y delicadeza siento que no se expresa tan bien por la madera, por el exceso de azúcar, de pacificación, pero creo que esta es una muestra de que sí podemos hacerlo, ¿no? Es una muestra, es abrirnos un poco la visión hacia otra estética, ¿no? Un poco la idea es dejar que la viña exprese su carácter desde una perspectiva mucho más de la viña que del enólogo, y es mostrar esta belleza tan sutil que puede tener el Malbec en nuestras zonas, ¿no? Porque uno de los problemas del Malbec tiene que ver con su acidez, con el ácido succínico, a veces que es muy metálico, muy fuerte, y esa es quizá una de las razones por qué a veces se pacifica o se maderiza tanto. Pero en el Valle de Guadalupe tenemos tanto sol que la madurez es muy grata, y no tienes que caer en esta cosa de la maderización o de la potencia para encontrar la belleza de la variedad. Y es un Malbec que te va como embrujando, ¿no? Con todos estos herbales, con todas estas notas tan que se van convirtiendo, ¿no?, en florales. O sea, a final de cuentas van evolucionando de manera muy rápida en la copa. Y yo me encontré con una sorpresa ya después muy linda, o sea, una expresión sensacional. Pero esa frutalidad que normalmente encontramos hacia frutos rojos y demás, no, era más compleja, pero es un poco mostrar una perspectiva distinta y ir mostrando las posibilidades que tenemos, ¿no? A veces nos encasillamos, y aquí es mostrar otro universo paralelo, quizá, ¿no? Un universo más verde, pero eso es algo que creo que tenemos que seguir explorando. Obviamente cada añada nos irá llevando a un camino distinto, a una perspectiva dentro de esos parámetros, pero creo que es muy lindo mostrar estas posibilidades. Un poco la idea del club es llevar el vino a un mexicano, a un segmento que quizá ahora no existe, no hay este nivel de arraigo a la viña, de detalle, de sutileza. Creo que es importante que exista. Algo interesante que el Cabernet y el Malbec tienen un grado, o sea, ahí cortamos a punto aromático. En la viña hay diferentes madureces, ¿no? Técnicamente se habla de la madurez fisiológica, como un poco la idea de la semilla madurando, y otra madurez industrial, donde está toda esta cosa un poco del azúcar y la acidez, ¿no?
Nosotros nos enfocamos más bien en buscar la belleza en ese punto de madurez fisiológico. Por eso tienes toda esta cosa más sutil, ¿no? Este momento donde la uva llega a su madurez y se expresa con todos esos detalles, ¿no? Luego, cuando ese momento de belleza pasa, luego esperamos el azúcar y no necesariamente esa belleza de ese momento se mantiene, sino que los aromas se comienzan a quemar y entonces a veces perdemos esos momentos, ¿no? Aquí la idea es enfocarnos en los aromas como un elemento de belleza y que todo lo demás sea una consecuencia de esa búsqueda aromática. Este es para mí uno de los vinos más como místicos de los que hago. La Zinfandel es una variedad rara, es una variedad difícil de manejar, complicada de entender, y a veces te engancha y te enamora y te vuelves como brujo ahí que te lleva, y a veces la odias, ¿no? No es fácil porque la Zinfandel es temprana en su madurez, entonces siempre va a tener amargores de semilla que te obligan a la pacificación, pero si la cosechas temprano te muestra toda esta otra como parte más que a mí me gusta mucho, que es como de desierto. El Zinfandel es una variedad curiosamente muy complicada porque es madura relativamente temprano, Ok. pero tiene la semilla muy grande, entonces tiene muchos amargores, ¿no? Entonces siempre tiene una relación con el invierno, con el frío del invierno para tener homogeneidad de maduración, si no tienes verde, pasado y maduro en la misma planta, ¿no? Ok. Entonces es una variedad por definición difícil, pero en este caso pues eso, lo que nos ayuda es que son viñas muy viejas, tanto el Zinfandel como el Grenache son de las pocas viñas viejas que nos quedan en el Valle de Guadalupe, estamos hablando más o menos de 65 años, Wow. y eso te da un balance y una estructura que no es fácil de encontrar en estas variedades. Y creo que es como lo lindo, ¿no? Es ver esta viejita dulce que te llena de todos sus aromas. De todas maneras siempre va a tener un poco de potencia. Aquí ya estamos hablando de 13.5 grados de alcohol, que tiene más exuberancia, ¿no? Este es el Malabarista, este es un Grenache, pero este es muy difícil porque este era un Grenache de Padre Quino. Entonces es una planta como de 65 años. Y el problema de las viñas es que uno piensa que todas las viñas viejas van a ser buenas, pero no necesariamente, porque pueden haber viejas bien educadas y viejas mal educadas. Y eso tiene que ver, y eso tiene que ver con su estructura de raíces, ¿no? Cuando se hace un vino para alto volumen, o sea, acuérdense que la viña es como este concepto hermético, ¿no? De como es abajo es arriba, ¿no? Entonces hay una relación hormonal donde las raíces producen las hormonas de las hojas y las hojas producen las hormonas de las raíces. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de convertir viñedos de alto volumen a vinos de alta gama, porque tienes que podar raíces, generalmente se mueren las plantas. Entonces aquí estamos en ese proceso, pero es de las únicas variedades que le estamos poniendo un componente extra en la mezcla para ayudarla en ese proceso. Yo creo que esta conversión total va a ser recién hasta dentro de 3 años. Ese es el primer paso, ¿no? Pues es muy clásico, tiene como las típicas notas de fresa, muy garnacha, pero con una frescura y ligereza que a mí me gusta mucho, ¿no? No estamos tratando de presionarla al alcohol o a la potencia, ¿no? El Nebbiolo quizás no necesita muchas introducciones, pero es importante entender este concepto del Nebbiolo. Este es 100% Nebbiolo. A veces en Ícaro decían, bueno, sí, pero tiene Cabernet, pero entonces como que no se define si es Nebbiolo Cabernet y bla, bla. Pero aquí podemos entender el Nebbiolo puro, ¿no? que creo que está muy lindo. Con Ícaro planteamos, pero siempre estaba esta duda de, ¿y es más por el Cabernet o por el Nebbiolo? Entonces este vino de alguna forma trata de resolver esa duda, y yo creo que muestra una calidad que no está peleada con los Barolos, aunque a mí me gustan más los Lange, pero que tiene un nivel de calidad igual o proporcional a esos vinos, que no son iguales porque son zonas completamente distintas, con geografías y climatologías completamente distintas, pero que creo que expresan un potencial muy, muy, muy bueno
Y en el caso del el Nebbiolo es una cepa que yo creo que debería ser icónica en el Valle de Guadalupe y en Baja California, y que para mí tiene que ver con esta capacidad de la viña de adaptarse a un nuevo clima. Es una viña que ya tiene más de 40 años en la viña en México, desde los 70s, no, ya son como 50 años. Wow. Y es una viña que de alguna forma, creo yo, ha ido cambiando, ¿no? Un poco de epigenética ahí, donde la viña toma esos elementos del lugar donde está y los adapta en su genética. Entonces no es una Nebbiolo italiana, yo creo que ya es una Nebbiolo mexicana adaptada a esta zona. Ok. Y produce una tipicidad muy, muy linda, ¿no? Porque el Nebbiolo se caracteriza por tener esta concentración de taninos de piel, ¿no? Algo muy lindo es esa estructura de los taninos en el frente de la boca, pero mantiene su gracia y su personalidad. La idea del club es explorar esos temas, es meternos, ¿no? Tenemos un chat privado entre los miembros donde vamos a estar poniendo los artículos, discutiéndolos un poco en petit comité, atreviéndonos a ser irreverentes a veces, y analizar temas que quizá a veces no se toman, ¿no? Con vinos que además son excepcionales, ¿no? Porque si ves la gama tenemos de todo un poquito, ¿no? Las potencias y las estructuras del Zinfandel o el Nebbiolo mismo, y la belleza y la delicadeza que podemos encontrar en el Cabernet. Qué increíble. Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, totalmente de acuerdo. Es una propuesta muy arriesgada, la verdad. Estamos poniendo pues todo, desde mi presencia, mis ideas, hasta todo lo que tenemos en la bodega para lograr este proyecto. Pero creo que vale la pena, creo que muestra unos vinos que son insólitos, ¿no? Estamos, nuestra liga es clubdevinos.bodegasicaro.com. A través de ese enlace, ¿no? clubdevinos.bodegasicaro.com pueden entrar, un poco explorar todos los videos, todos los textos que tenemos, y si les gusta, pues acceder a la membresía. La idea de pertenecer a un club donde hay marcas exclusivas que no van a encontrar en ninguna otra parte, solo a través, ¿no? Y esta membresía pues puede ser renovada en el tiempo o cancelada. Amigos, pues ahí está, el Club de Vinos Ícaro.